Nunca pensé que pudiera acostumbrarme a no existir. En la calle aprendes rápido que lo primero que pierdes no es la casa, es el nombre. Nadie pregunta cómo te llamas cuando hueles a humedad vieja, cuando empujas un carrito cojo con cobijas manchadas y botellas que suenan como campanas tristes. Te dicen, tú, muévete, lárgate. Con el tiempo, hasta tú mismo te hablas así. En 2019 yo ya llevaba 3 inviernos durmiendo donde me agarrara la noche. A esas alturas, el hambre deja de doler como hambre y se vuelve un zumbido permanente en la cabeza, como cuando te quedas cerca de un transformador. La vergüenza también se gasta, se cae a pedazos como las suelas. Esa semana el frío había llegado temprano. En el día el sol engañaba, pero en cuanto bajaba, el aire se volvía cuchillo. Yo me movía por la periferia de San Luis Potosí porque en el centro ya me habían correteado demasiado. La policía, los comerciantes, los mismos vecinos que te miran como si fueras basura con patas. Allá afuera, en cambio, hay lugares donde nadie se mete. No porque sean peligrosos, sino porque ni siquiera existen para los demás. Fue cuando conocí a El Ñato, un vagabundo flaco, con la nariz torcida y las manos como raíces. No era malo, solo desconfiado. Me vio buscando cartón detrás de un Oxxo y me soltó una frase que me sonó a consejo y amenaza al mismo tiempo. Si no quieres que te despierten a patadas, busca el puente viejo. No me dio coordenadas. Solo me señaló con el mentón hacia donde estaban las vías del tren, y luego se fue caminando, arrastrando un costal como si llevara piedras. Lo encontré esa misma noche, porque el viento no perdona a los que dudan. El puente del ferrocarril estaba en un tramo donde ya casi no pasaban trenes, concreto agrietado, grafitis desteñidos, óxido en las vigas, un olor constante a metal mojado y a tierra fermentada. Lo raro fue el silencio. No un silencio normal, de aquí no hay gente, sino un silencio que parecía comerse los otros sonidos. Podías escuchar la ciudad lejos, como un murmullo encerrado en una caja, pero bajo ese arco todo quedaba amortiguado, apagado, como si el aire fuera más espeso. Empujé mi carrito hasta un rincón y me acomodé contra un muro con musgo. Saqué una veladora chiquita que había guardado de una iglesia. La prendí más por costumbre que por fe, una llama te hace sentir acompañado, aunque sea por un minuto. Pero la flama no se quedó quieta. Parpadeaba de lado, como si alguien respirara cerca. Pensé que era corriente de aire. En la calle no te permites el lujo de asustarte por nada, el miedo te vuelve lento, y lo lento se muere. Me enrollé en mis cobijas y cerré los ojos, escuchando la lluvia que caía afuera como piedra sobre lámina. Bajo el puente no entraba ni una gota. No sé cuánto pasó. El cuerpo se apaga a ratos, se despierta solo, por reflejo. En uno de esos despertares oí algo que no encajaba, un susurro pegado a la pared, como si el musgo tuviera garganta. Abrí los ojos. La veladora seguía ahí, pero su luz se veía más débil, como si la estuvieran chupando. El susurro se volvió murmullo, y el murmullo empezó a tener forma de palabras, solo que no eran claras, no eran para mí. Me quedé inmóvil, con la respiración medida. En la calle te entrenas para escuchar sin que se note, para detectar pasos, para saber si viene alguien con intención de golpearte o robarte lo poco que traes. El sonido venía del muro, a mi izquierda, justo donde el musgo estaba más oscuro. Entonces lo vi, la sombra sobre el concreto no era la mía. La llama proyectaba una silueta más alta, más delgada, con la cabeza inclinada, como si alguien estuviera agachado mirándome. Yo no me había movido. Mis manos estaban pegadas al pecho, y aún así la sombra parecía respirar, vibrar como humo atrapado. La veladora se apagó de golpe. La oscuridad bajo el puente no fue la oscuridad normal de se apagó la luz. Fue otra cosa. Densa. Pesada. Tanto,
que por un segundo no distinguí mis dedos frente a la cara. El aire se volvió más frío, pero no como baja la temperatura, era un frío que lastima, como si alguien te pasara hielo seco por dentro de los huesos. Y entonces, atrás de mi cuello, una voz. No fue un grito, no fue una amenaza. Fue un susurro grave, reseco, como de alguien que llevara mucho tiempo sin hablar, o como si su lengua fuera piedra. Aquí no debiste entrar. Me giré tan rápido que casi me enredé en las cobijas. No vi a nadie. Pero sentí, clarito, que algo estaba cerca. No una presencia bonita, no una imaginación. Algo que ocupaba espacio, que movía el aire. Quise convencerme de que era cansancio, hambre, una mala pasada del cerebro. Me obligué a respirar despacio. Afuera seguía lloviendo. Adentro, el silencio era tan completo que me oía el pulso como golpes en una puerta. Luego escuché pasos. Venían desde el túnel que cruzaba bajo las vías. Eran pasos arrastrados, lentos, como si alguien caminara con los pies heridos. Pero lo peor era el eco, cada pisada parecía multiplicarse, como si no fueran 2 pies sino muchos, desacompasados. Busqué a tientas el tubo oxidado que siempre cargaba para defenderme. Lo apreté con ambas manos, apuntando hacia donde venía el sonido. Mis ojos se acostumbraron un poco. Al final del túnel, donde todavía entraba un hilo de luz de la calle, apareció una figura encorvada. No caminaba derecho. Se balanceaba, como si sus articulaciones no fueran de carne. Sus brazos colgaban y se movían con sacudidas secas. La cabeza estaba cubierta por una sombra más negra que el resto, como capucha hecha de noche. Se acercó sin prisa, y aún así cada metro que avanzaba sentí que el aire se volvía más pesado, más difícil de tragar. Cuando se detuvo, a unos 6 metros, me di cuenta del detalle que me dejó sin sangre: sus pies no tocaban el suelo. Flotaba apenas, una distancia mínima, pero suficiente para que mi mente rechazara lo que veía. Quise correr. Me incorporé, empujé el carrito con una mano, di 2 pasos hacia la salida, y choqué contra algo invisible. No fue como topar con pared de concreto. Fue como chocar contra frío. Un frío tan brutal que me quemó la piel y me dobló el cuerpo. Sentí la marca helada en el pecho, como si una mano enorme me hubiera empujado sin tocarme. La figura inclinó la cabeza, despacio, como si oliera mi miedo. Y entonces habló, ya sin murmullo, en español claro, pero con una voz que no parecía humana, una voz como de metal raspando. Tú también te vas a quedar. Arriba, sobre nuestras cabezas, retumbó el sonido de un tren. Las vigas chirriaron. El concreto vibró. Un olor a hierro caliente y grasa vieja llenó el aire. Me cubrí los oídos por instinto, esperando ver pasar un carguero con luces, ruedas, chispas. Pero cuando miré hacia arriba, entre las rendijas, no había nada. Solo oscuridad. Ninguna luz atravesando. Ningún golpe de ruedas. El sonido era real y, al mismo tiempo, imposible. En ese estruendo entendí algo que me hizo querer llorar: el puente no estaba vacío. Estaba lleno. Solo que no de gente viva. En la vibración del tren escuché otras cosas, escondidas adentro del ruido, golpes suaves como uñas, quejidos apagados, una cantidad de voces susurrando nombres, nombres que no eran míos, nombres que se quebraban al decirse, como si los escupieran desde la garganta de alguien enterrado. Y por encima de todo, un sonido que reconocí sin saber por qué: el chasquido de una cadena arrastrándose. La figura avanzó. No caminó. Se deslizó. Y mientras lo hacía, las sombras del puente se levantaron del suelo como humo. Me rodearon las piernas, me apretaron las rodillas, como manos frías.
Sentí que me jalaban hacia el muro con musgo, hacia el rincón donde había puesto mi carrito, como si ese lugar fuera una boca. Forcejeé. Golpeé con el tubo al aire. No le pegué a nada, pero el impacto sonó opaco, como si el aire estuviera lleno de agua. El frío se metió hasta mis dientes. Quise gritar, pero la garganta no me respondió. En mi desesperación, mi mente agarró el único pensamiento útil: el ñato me había mandado ahí. Con el último hilo de fuerza, metí la mano al bolsillo del pantalón, buscando el encendedor. Lo encontré. Mis dedos temblaban tanto que casi lo tiré. Lo prendí. Una chispa pequeña, una llamita débil, pero suficiente para romper algo. La oscuridad retrocedió un palmo. Lo sentí, lo vi. Como si la luz fuera una amenaza. Y vi, por fin, el rostro de la figura. No tenía cara. Donde debería haber piel, ojos, nariz, solo había una superficie hundida, como un saco apretado desde adentro. Y en medio, una abertura que se abría y cerraba como una boca sin labios, exhalando ese murmullo de nombres. El encendedor parpadeó, a punto de apagarse. Yo entendí que si se apagaba, se acababa todo. Me lancé hacia la salida con el brazo extendido, protegiendo la llama como si fuera un corazón. La pared invisible volvió a empujarme, el frío me reventó el pecho, pero esta vez, en lugar de detenerme, me dejó pasar a medias, como si la luz hubiera abierto una grieta. Salí rodando a la lluvia, empapándome en un segundo, respirando aire normal como si fuera la primera vez en años. El sonido del tren se cortó de golpe. El puente volvió a ser un puente. Feo, viejo, silencioso, pero puente. Me quedé tirado en el lodo, temblando. Miré hacia atrás. Desde afuera, bajo el arco, no se veía nada. Solo oscuridad y agua cayendo. Pero en el concreto, justo donde yo había estado, distinguí algo que me hizo levantarme a la fuerza. Había una sombra pegada a la pared. No era la mía. Y no estaba sola. Eran muchas, superpuestas, como marcas viejas. Siluetas de gente en cuclillas, de rodillas, de pie, con la cabeza ladeada. Todas mirando hacia la salida. Esperando. Esa noche no volví por mi carrito. No volví por mis cobijas. Corrí hasta que los pulmones me ardieron. A la mañana siguiente, en una banqueta lejos de las vías, vi al ñato sentado, como si me hubiera estado esperando. Me miró con una calma que me dio más miedo que el puente. No dijo "te lo advertí". No se burló. Solo se señaló el pecho con un dedo, y luego señaló hacia el puente, allá lejos. ¿Te lo quitó?, preguntó. Yo no entendí al principio. Hasta que intenté responderle y me di cuenta de algo horrible. Tenía el nombre atorado. Lo sabía, lo sentía en la cabeza, pero no podía decirlo. Abría la boca y lo único que salía era aire. Como si nunca hubiera existido. El ñato asintió despacio, como quien confirma una deuda. A mí me quitó el mío hace años, murmuró. Por eso sigo aquí. Porque si no tienes nombre, nadie te busca. Y si nadie te busca, es más fácil que te quedes. Esa fue la primera vez que entendí que era ese puente. No era un refugio. No era un lugar para dormir. Era un sitio donde la gente desaparece sin hacer ruido. Y desde entonces, cuando camino por la ciudad y alguien me grita, tú, me atraviesa un escalofrío. Porque una parte de mí, la que todavía no puede decir cómo se llama, siente que el puente sigue detrás, esperando a que regrese por lo que dejé. O esperando a que la noche, por fin, me termine de borrar.
Si algo aprendes cuando vives en la calle es a medir el peligro por el silencio. No el silencio normal de la madrugada, ese que trae perros dormidos y semáforos parpadeando. Hablo de un silencio raro, como si la ciudad se contuviera la respiración. En ese silencio, cualquier detalle pesa más, una colilla recién apagada, una pisada sobre grava, el olor de alguien que no está. Yo me llamo Efraín y en 2014 ya llevaba casi 3 años sin techo. No fue una tragedia grande, fue una suma de cosas pequeñas, de esas que nadie ve hasta que ya te quedaste sin nada. Un trabajo perdido, una separación que me dejó sin casa, una deuda que creció sola como hiedra. Terminé arrastrando un carrito de supermercado con cobijas mojadas, 2 mudas y una bolsa con latas. Dormía donde no molestara, atrás de mercados, bajo puentes, patios de fábricas. Con el tiempo, te vas haciendo un mapa de lugares seguros que no aparecen en ningún mapa. Así llegué a la vieja estación de carga de Nonoalco, al otro lado de donde el ruido del tráfico se vuelve remoto. No era San Lázaro, pero tenía el mismo tipo de abandono, rieles oxidados, durmientes partidos, bardas llenas de grafitis viejos que ya eran más mugre que pintura. La gente lo evitaba por instinto. Los policías se metían solo de día, y aún así se asomaban rápido, como si no quisieran que les ganara la noche. La primera vez que dormí ahí fue por necesidad. Esa semana el frío se había adelantado, el aire cortaba y traía un olor metálico que te deja la garganta áspera. Encontré un vagón inclinado, medio tragado por la maleza y el cascajo. Tenía una puerta corrediza a medias, lo suficiente para meterme y tapar el hueco con cartón. Adentro olía a madera húmeda, orina vieja y óxido. Igual era mejor que dormir al sereno. Conocía a otros que rondaban por la zona, el Charras, que cojeaba y juntaba fierro, y doña Vicky, una señora que a ratos estaba lúcida y a ratos hablaba sola, como si respondiera a alguien detrás de su hombro. Ellos decían que ahí se escuchaban silbidos de tren, pero no de los que pasan lejos. Decían que se sentía cerca, tan cerca que vibraba el suelo. Yo me reí. En la calle te cuentan 1000 cosas para asustarte o para que no les invadas el lugar. No creí nada. Hasta esa noche. Me acomodé sobre unas tarimas rotas y me envolví con mi manta. Los huesos ya no me dolían tanto como antes, pero el frío te entra donde quiere. Me quedé mirando la oscuridad entre las rendijas del vagón. Afuera, el viento pegaba contra el metal y hacía un lamento largo, como cuando soplas por el cuello de una botella. Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó, en la calle el sueño llega por partes, como si tu cuerpo nunca se atreviera a apagarse completo. Lo primero que me despertó fue un cambio en el aire. Se sintió más pesado, más húmedo. Después, un sonido que no tenía sentido en ese lugar, un silbato, largo, grave, de locomotora vieja. Me incorporé de golpe. Me quedé quieto, escuchando, esperando la explicación del mundo. Pensé en el metro, en alguna obra, en un tráiler. Pero el sonido se repitió, y esta vez venía directo por las vías, como si avanzara. Luego llegó el traqueteo, metal golpeando metal, rueda sobre riel. Lo sentí en las costillas. El vagón donde estaba se estremeció, como si un tren real estuviera pasando a 1 metro de mí. Afuera, entre la niebla baja que se había formado sin aviso, apareció una luz amarillenta, cálida, antigua, como de foco incandescente. Esa luz no era de faros modernos. Era la luz de antes, la de los pasillos de madera y las lámparas con vidrio. Me asomé por la puerta, despacio, cuidando no hacer ruido. Y lo vi. Un tren negro, de esos que parecen de fotografía vieja. No echaba humo. No había vapor. No vi conductor. Avanzaba lento por las vías muertas como si las acabaran de engrasar. Las ventanas brillaban y adentro se marcaban sombras sentadas, cabezas que se movían, cuerpos que se mecían con un ritmo demasiado parejo.
El tren se detuvo justo frente a mí, con una precisión absurda, como si supiera exactamente dónde estaba mi escondite. La puerta de uno de los vagones se abrió con un chirrido prolongado, de metal cansado. Y entonces escuché voces. No eran voces cualquiera. Eran voces que mi memoria reconoció con una claridad que me dio náuseas. La risa seca del Charras, aunque yo lo había visto 2 días antes tirado atrás de un oxo, ya frío, con la cara morada. La voz de doña Vicky, cantando bajito una canción de cuna que solo cantan las abuelas, aunque a ella se la había llevado una ambulancia una semana atrás y nadie volvió a saber. Y, peor que eso, la voz de mi padre, muerto desde que yo era adolescente, diciendo mi apodo como lo decía cuando me iba a regañar. La luz amarilla me bañó la cara y, por un instante, el frío se sintió menos. Esa calidez tenía algo de hogar, pero era una trampa. Lo entendí por la piel, se me erizó como cuando te apuntan con algo y no lo ves. Dentro del vagón, las sombras se movían, pero ninguna miraba hacia afuera. Era como si yo fuera invisible para ellos, hasta que una figura se levantó. Caminó por el pasillo sin prisa. Era un hombre alto, con abrigo largo y sombrero de ala ancha. No le vi el rostro. Bajo el ala había una oscuridad más negra que la noche, una sombra sin profundidad. Se detuvo en la puerta abierta, justo frente a mí. Extendió la mano, larga, huesuda, con uñas que parecían limadas en punta. No movió los labios, pero escuché su voz dentro de mi cabeza, como si me la hubieran sembrado detrás de los ojos. Sube. Todavía alcanzas asiento. Mis piernas quisieron irse. Pero mi cuerpo, como si recordara otra obediencia, dio un paso hacia el tren. Y en ese momento lo sentí, algo detrás de mí caminando sobre la grava. No eran pasos normales. Era un arrastre húmedo, pesado, como de algo que no levanta bien los pies. Me forcé a voltear. Entre la niebla se movía una masa de formas humanas pegadas entre sí, como si varios cuerpos se hubieran derretido y vuelto a endurecer juntos. Brazos de más, piernas que se doblaban en direcciones imposibles, torsos que se empujaban unos a otros para avanzar. Donde deberían tener caras había hendiduras, y de esas hendiduras salía un murmullo en coro, bajo, insistente. Sube o ven. El hombre del sombrero no se movió. Solo inclinó la cabeza, como si fuera paciente conmigo. Su voz volvió a golpearme por dentro. Ellos no tomaron su lugar. La masa aceleró. El olor llegó antes, carne vieja, humo rancio y óxido. Yo intenté correr, lo juro, pero mis pies no respondieron. Sentí las suelas pegadas a los durmientes, como si alguien me hubiera clavado al suelo. El tren, en cambio, pareció acercarse un poco, apenas unos centímetros, como un animal que arrima el hocico para que lo acaricies. Dentro del vagón, entre las sombras, vi a mi padre sentado. No tenía expresión, solo una sonrisa estirada, demasiado grande. Levantó la mano lentamente, saludándome como si me hubiera estado esperando. El hombre del sombrero dio un paso atrás, cediéndome la entrada. La masa ya estaba a 2 metros de mí, el murmullo se volvió un chillido que se metía por los oídos y raspaba la cabeza por dentro. En el último segundo, sentí que algo se soltó en mis tobillos, como si me hubieran desamarrado de golpe. Salté hacia el vagón. La puerta se cerró sola con violencia. Adentro, el aire cambió, olía a madera vieja y a carbón, como en los talleres antiguos. Las luces amarillentas hacían que todo pareciera más normal de lo que debería. Los pasajeros estaban sentados, alineados, quietos. Sus rostros eran pálidos, pero lo peor eran los ojos, vidriosos, inmóviles, como de pescado. Nadie hablaba. Solo sonreían. El hombre del sombrero pasó junto a mí y, por primera vez, vi bajo el ala.
no había rostro. Había una negrura líquida, como un pozo que se movía. Me señaló un asiento vacío al lado de la ventana. Me senté y algo me agarró el tobillo desde abajo. Una mano fría, huesuda, apretando con la calma de quien ya pagó por ti. Intenté levantarme, pero esa mano me sostuvo con fuerza, clavándome dedos que no eran dedos, eran garras. Frente a mí, mi padre movió la cabeza despacio, negando. Y entonces entendí que no era mi padre. Era mi memoria usada como carnada. El tren arrancó. Por la ventana ya no vi la ciudad. Vi un campo infinito de tierra negra con montículos que, al fijarme, eran cuerpos enterrados hasta el cuello. Algunos abrían la boca como si gritaran, pero no salía sonido. El traqueteo del tren se hizo hipnótico, como un corazón metálico marcando el ritmo de un mundo sin reloj. El hombre del sombrero regresó y puso una moneda oxidada en mi regazo. Pesaba demasiado para ser moneda. Tenía grabados 2 rieles uniéndose en punta atravesados por una calavera. Su voz me atravesó la nuca. El pago está hecho. La mano bajo el asiento tiró hacia abajo. Sentí que el metal del piso se ablandaba como cera caliente. La ventana mostró un túnel de oscuridad absoluta que se acercaba. Al entrar, el sonido desapareció, incluso mi respiración pareció ajena. Todos los pasajeros inclinaron la cabeza hacia mí al mismo tiempo. Sus bocas se abrieron en un gesto idéntico y de ahí salió un solo susurro, unido, como viento por un hueco. Ya no perteneces allá. Caí. No hacia el suelo del vagón. Caí hacia un pozo sin fondo que olía a hierro, tierra y ceniza. Desperté tirado en las vías, helado, con la moneda apretada en la mano. Mis calcetines estaban empapados, como si hubiera caminado en un río. El vagón donde había dormido estaba igual. Silencio. Solo ciudad lejos. Solo el viento. Pero desde esa madrugada, cada noche, cuando el sueño me vence, escucho el silbato. Siempre a la misma hora. Y a veces, cuando el aire se pone pesado, siento que algo me aprieta el tobillo desde abajo, despacio, paciente, como recordándome que el tren ya sabe mi nombre y que un día, cuando abra la puerta, no me va a pedir que suba. Solo va a cobrar. Si quieres, también puedo hacerte otra versión con un giro diferente, por ejemplo, que el narrador descubra que él mismo trabaja para el tren sin saberlo, o que el vagón sea una trampa para reclutar vivos, manteniendo el realismo y el tono crudo de calle. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. En la calle uno aprende rápido qué cosas te matan primero: el frío, el hambre y la confianza. Lo demás llega después, como un castigo paciente. Yo llevaba 2 inviernos durmiendo donde se pudiera, y para 2016 ya tenía mis rutas marcadas en la cabeza como si fueran mapas invisibles: el parque donde los policías no se metían tanto, la gasolinera donde a veces te regalaban café, el pasillo detrás de unas bodegas en la zona industrial de Guadalajara donde el viento no pegaba directo. Esa noche llovía como si la ciudad quisiera lavarse la culpa. Yo venía de escarbar en contenedores afuera de una tienda de mayoreo, con los dedos entumidos y la ropa pegada al cuerpo. No había suerte, pura verdura podrida, cajas rotas, un olor agrio que se te queda en la garganta. Caminé hacia el pasillo de siempre, entre 2 edificios viejos de bloc, con focos de seguridad que parpadeaban como si también estuvieran cansados. Ahí fue donde la vi. No era una caja cualquiera. Era de esas de embalaje industrial, cartón grueso, doble pared,
con letras de marcador, refrigeración /diagonal frágil. Estaba apoyada en un rincón donde la lluvia apenas entraba. Tenía el tamaño exacto para que un adulto se sentara con las piernas encogidas sin tocar el techo. La entrada estaba recortada como una puerta, demasiado limpia para ser obra del azar. Y adentro, dobladas con cuidado, había 2 cobijas viejas y un pedazo de hule negro, como si alguien hubiera preparado el sitio para mí. Eso, en la calle, es una invitación y una trampa al mismo tiempo. Me quedé un rato observando, escuchando. A lo lejos se oían tráileres, el chasquido de un transformador, una radio apagándose en alguna caseta. Nadie. El agua caía con esa constancia que termina por convencerte. Metí la mano primero, luego la cabeza. El interior olía a humedad, sí, pero también a algo más, un olor metálico, parecido al de una moneda que te queda en la palma, o al de sangre seca cuando te raspas y te cicatriza. Me dije que era imaginación. Me instalé. Me senté sobre el hule, me envolví en las cobijas. La caja aislaba el ruido como una cámara. Afuera la lluvia era un murmullo, adentro, cada respiración sonaba grande. Ahí me di cuenta de otro detalle raro, el cartón estaba frío por fuera, pero por dentro guardaba un calor extraño, como si la caja tuviera vida propia. Me quedé quieto, agradecido por primera vez en mucho tiempo, y dejé que el sueño me jalara. No sé cuánto pasó. En la calle el tiempo es una cosa sucia, se mide en hambre y en sirenas. Lo que sí recuerdo con claridad es el sonido. Un suspiro. Suave, cerca, como cuando alguien se acomoda en una cama y no quiere que lo oigas. Abrí los ojos en la oscuridad total. No había más luz que la que entraba por la abertura, una rebanada pálida del pasillo. Volvió el suspiro. Esta vez del lado derecho, pegado a mi oreja. Sentí un aliento helado, tan real que se me erizó la nuca. Tragué saliva y me quedé quieto, como hacen los perros cuando huelen algo que no entienden. Quise convencerme de que era el aire entrando por alguna grieta. Me pegué más a la pared izquierda de la caja, buscando espacio. Y entonces escuché una voz baja, quebrada, como la de un niño que habla con la garganta reseca. ¿Me dejas tantito? No fue un grito, ni una amenaza. Fue peor por lo sencillo, por lo normal que sonó en ese lugar donde nadie debería hablarte. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Intenté incorporarme, pero la cobija se tensó de golpe, tirando hacia el fondo de la caja. Sentí que algo jalaba desde adentro, con una fuerza constante, como si tuviera toda la paciencia del mundo. Mis dedos se aferraron al borde del cartón, y el cartón, en vez de ceder como debería, se sintió duro, casi húmedo y firme, como piel mojada. El olor metálico se intensificó. Se mezcló con tierra, con ese aroma oscuro que tienen los panteones cuando llueve. Una forma se movió en la parte baja, cerca de mis pies. No la veía, pero el cambio en la sombra era evidente, como cuando una nube tapa la luna. Algo pequeño avanzaba arrastrándose, rozando el hule con un sonido seco. Me invadió una certeza inmediata, eso ya estaba ahí antes de que yo entrara. Intenté patear. Mi pierna chocó contra algo blando, pero no como un cuerpo. Era blando como masa, como carne fría sin hueso. Y el sonido que hizo no fue de dolor, fue de fastidio, como el de alguien que despiertas cuando apenas se había acomodado. La presión en el aire cambió. De pronto, la caja se sintió más estrecha, como si las paredes se acercaran 1 centímetro cada vez que yo respiraba. Me faltó el aire, sin razón. Quise aspirar profundo y no pude. No era asma, no era pánico, era como si el aire adentro ya no me perteneciera. Algo subió sobre mí. No pesaba mucho, pero se plantó con firmeza en mi pecho, justo donde late el miedo.
Sentí el frío atravesarme la camiseta. A centímetros de mi cara apareció un contorno, una cabeza pequeña, una boca demasiado ancha. Los dientes eran finos, como agujas, y se reflejaron con la mínima luz que entraba desde afuera. La voz volvió, pero ya no sonaba infantil. Sonaba vieja, gastada. Hace frío afuera, déjame agarrarme de ti. En ese instante entendí lo que quería. No era compañía. Era calor. Era aire. Era lo que todavía me quedaba vivo. Sentí su aliento entrando por mi boca, como si respirara a través de mí. Mis pulmones dejaron de obedecerme. La caja, esa cosa, se convirtió en un pecho ajeno que marcaba el ritmo. Yo intentaba inhalar y lo único que lograba era un gemido húmedo. El mundo empezó a llenarse de puntitos blancos. Vi mi vida, no como película, sino como el cansancio acumulado de muchas noches. Un cuarto, una cama real, una madre enojada, una puerta cerrándose. Con la poca fuerza que me quedaba, busqué algo sólido. Mis uñas encontraron el cartón cerca de la entrada. Rasgué con desesperación. El material cedió de golpe, como si por fin recordara que era cartón. Se abrió una herida larga y entró aire frío, lluvia, el ruido del pasillo. La presión se rompió como un vidrio. La cosa chilló. No con una voz, sino con un sonido que me vibró en los dientes, como metal retorciéndose. Rodé hacia afuera, arrastrándome en el agua sucia, tosiendo como si hubiera tragado lodo. Me quedé de rodillas, vomitando aire, intentando recuperar mi propia respiración. Cuando volteé, la caja estaba intacta. Sin rasgaduras, sin huecos. Perfecta. Hasta la puerta recortada se veía más limpia, como recién hecha. Me quedé mirándola con los ojos abiertos de más. La lluvia la empapaba por fuera, pero el cartón no se ablandaba. No se vencía. Se veía oscuro, pesado, como si absorbiera el agua sin mojarse. Entonces pasó la segunda cosa que me reventó la cabeza. Desde adentro se escucharon 3 golpecitos. Pausa. Otros 3. Como si alguien tocara desde el interior de una pared. Y luego, una voz ya no infantil ni vieja, sino muy parecida a la mía, susurró con calma. Te me metiste solito. Me eché hacia atrás, chocando contra el muro frío del pasillo. La caja, sin que nadie la tocara, se deslizó unos centímetros hacia mí. Un movimiento breve, casi un salto. Dentro, sobre las cobijas, había algo doblado con cuidado, mi chamarra azul. La misma que yo había perdido meses antes en un albergue, cuando me quedé dormido y amanecí sin ella. Tenía un remiendo en la manga izquierda, un quemón de cigarro. Estaba seca. Olía a mí, a jabón barato, a un pasado que ya no debía existir. La caja respiró. Lo sentí. Un vaivén mínimo en el cartón, como un pecho inflándose. Quise correr, pero una parte de mí, la parte que siempre ha deseado descansar sin miedo, dio un paso. Fue apenas un paso. Y aún así escuché la voz, esta vez pegada a mi oído, caliente como si me hablara alguien vivo. Ya me diste lo que necesitaba, ahora no más falta que vuelvas. Salí corriendo hasta una avenida iluminada, con los zapatos llenos de agua y el corazón golpeándome como si quisiera salirse. No paré hasta que vi gente, taxis, ruido de ciudad que te hace sentir menos solo. Esa madrugada no dormí. Y desde entonces, cuando llueve fuerte en Guadalajara, me pasa lo mismo, aunque esté bajo techo, siento un cartón imaginario cerrándose alrededor de mi pecho. A veces, muy cerca, escucho un suspiro suave que no es mío. Y, si guardo silencio el tiempo suficiente, oigo 3 golpecitos, pausa, otros 3, como si alguien,
desde una caja que no puedo ver, siguiera tocando para que le abra. A mí la gente siempre me ha mirado como si yo fuera parte del piso, un estorbo, una mancha más en la ciudad. Desde 2016 vivo entre banquetas, pasillos de mercado y parques donde la policía te despierta a patadas por seguridad. Aprendí rápido a dormir con un ojo abierto, a esconder lo poco que tengo y, sobre todo, a entender el lenguaje de los perros callejeros. Los perros de la calle son como nosotros, hay los que se acercan por hambre, los que te siguen por costumbre y los que muerden sin aviso porque ya no confían en nada. Pero lo que vi aquella noche, en noviembre de 2021, no se parecía a ningún animal que yo hubiera visto en años de arrastrar mi vida por el concreto. Esa noche estaba lloviznando, una lluvia fina que no empapa de golpe, pero te cala lento hasta el hueso. Yo venía caminando por una avenida grande, de esas con negocios cerrados y anuncios que parpadean como si también se estuvieran muriendo. Buscaba un techo, aunque fuera el de un cajero automático, y una esquina donde no me vieran. Fue ahí cuando lo vi. Estaba sentado bajo una farola intermitente, justo en la acera, como si lo hubieran colocado a propósito. Era enorme, demasiado para ser un perro callejero. Todo su pelaje era negro, pero no negro normal, sino un negro que parecía tragarse la luz. La farola titilaba, y cada vez que se apagaba por un segundo, el animal no desaparecía, seguía ahí, inmóvil, como una mancha sólida pegada al mundo. Me detuve. Los perros siempre te olfatean, mueven la cola, se rascan, hacen algo. Ese no. Solo me miraba. Tenía los ojos amarillos, y no eran ojos de perro. Eran como dos focos húmedos con un brillo consciente, insistente. No me gruñó, no enseñó los dientes. Se levantó despacio y cruzó la calle hacia mí. Lo raro fue el sonido, no hubo ninguno. Ni uñas en el asfalto, ni respiración, ni ese golpeteo ligero que hacen al trotar. Venía sin peso, sin roce, como si el aire lo sostuviera a unos centímetros del suelo. Se detuvo frente a mí, se sentó otra vez y giró la cabeza hacia una calle oscura, de esas que no conviene agarrar ni de día. Luego caminó, deteniéndose cada pocos pasos para mirarme, como comprobando que lo siguiera. Y lo seguí. No me preguntes por qué. Yo mismo me lo repetí después 1000 veces, ¿por qué no te fuiste? La verdad es que cuando uno vive en la calle, la cabeza se te llena de cansancio. A veces sigues cosas solo por inercia, una luz, un olor a comida, un techo. Y aquel perro tenía algo que jalaba, una especie de orden silenciosa que no se escuchaba con los oídos. Cruzamos callejones que yo juraría que no existían. Pasamos detrás de bardas grafiteadas, por una calle donde las casas parecían abandonadas desde antes de que naciera mi madre, y el aire se volvió más frío, más pesado, como si la humedad se hubiera mezclado con algo podrido. La ciudad, que siempre suena aunque esté solo, empezó a apagarse. Llegamos a un edificio viejo, de esos con ventanas rotas y paredes hinchadas por el agua. La puerta estaba entreabierta, como invitando. El perro se detuvo bajo la luz de otra farola, me miró, y ahí fue cuando vi su sombra. La sombra no era de perro. Era alta, delgada, con los brazos largos colgando, y unos dedos tan largos que rozaban el suelo. La farola parpadeó y la sombra se movió al mismo tiempo que el animal, pero nunca encajó con su cuerpo. Era como si dos cosas distintas compartieran el mismo lugar. Me quedé helado, con la nuca apretada y la lengua seca. Quise retroceder, pero entonces escuché detrás de mí unos pasos lentos, pesados, demasiado humanos para ser otro perro. No me atreví a voltear. La idea de ver que venía por esa calle oscura me apretó el estómago como una mano. Así que entré.
En cuanto crucé el umbral, el mundo se apagó de golpe. La lluvia, los coches lejanos, el zumbido de los anuncios, todo desapareció como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible detrás de mí. Adentro olía a madera húmeda, óxido y un perfume dulzón que no correspondía a nada. El pasillo estaba cubierto de polvo, pero no había telarañas ni nidos de insectos, nada de ese movimiento normal del abandono. Era como si el lugar se hubiera quedado quieto, esperando. Había muebles en su sitio. Una lámpara colgaba intacta. En una mesa vi un florero con flores secas que no se deshacían, como si se resistieran a morir del todo. El perro caminó hacia una escalera y comenzó a subir. Yo lo seguí, aunque cada escalón me daba la sensación de hundirme en agua espesa. Se me taparon los oídos, como cuando te zambulles, y una presión me obligó a encorvarme. Arriba se oían pasos rápidos, como alguien caminando de un lado a otro con urgencia, pero sin quejarse, sin hablar. Cuando llegué a la mitad de la escalera, vi algo que todavía me despierta sudando. Las patas delanteras del perro ya no eran patas. Eran manos. Manos largas y huesudas, con piel pálida, casi brillante en la penumbra. Los dedos se movían con pequeños espasmos, como si estuvieran aprendiendo a existir. El límite entre el pelaje negro y esa piel blanca era irregular, como un injerto mal hecho. El perro giró hacia mí y, aunque su boca no se abrió, sentí una frase clara dentro de mi cráneo. Ahí está lo que dejaste. Me quedé sin aire. Yo no había dejado nada, o eso creía. El perro avanzó por el pasillo del segundo piso. Todas las puertas estaban abiertas, pero detrás de cada una había una oscuridad perfecta, tan densa que la poca luz que entraba por una ventana rota no la atravesaba. Me señaló la última puerta con uno de esos dedos largos. El marco estaba lleno de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado salir desesperado. Y entonces me golpeó un recuerdo que yo tenía enterrado como basura bajo basura. Mi hermana menor, Marisol, desapareció cuando yo era joven. Fue en 2009. Yo todavía tenía casa, todavía pensaba que la vida era recta. Esa noche ella salió a la tienda y nunca volvió. La última vez que la vieron, dijeron que iba siguiendo a un perro negro por una calle lateral. En mi familia lo repetían como chisme triste, yo lo repetía como excusa para no sentir culpa. Con los años, la culpa se volvió costumbre. Mis pies se movieron solos hacia esa puerta, como si no me pertenecieran. Crucé el umbral. La oscuridad me tragó. No veía nada, pero el suelo era blando, húmedo, como tierra recién removida. Olía a hierro, como sangre vieja. Una brisa helada me rozó el cuello, y entonces escuché una respiración entrecortada, muy cerca, seguida de un susurro. Hermano. No fue mi imaginación. Era su voz. La de Marisol. La voz que yo había olvidado a fuerza de sobrevivir. Traté de hablar, pero solo me salió un sonido roto. Extendí las manos y toqué algo frío, húmedo, como piel recién salida del agua. Entonces una mano pequeña tomó la mía. La apreté con desesperación, con esa esperanza tonta que te traiciona cuando más miedo tienes. Tiré hacia mí, queriendo sacarla, pero esa mano no venía. Tiraba hacia adentro, hacia la oscuridad. Y sentí sus dedos. No tenían uñas. Tenían puntas duras, como astillas de hueso. La voz cambió en un instante, volviéndose grave, hueca, como si hablara desde un túnel. Tú no viniste por mí. Yo vine por ti. Un destello iluminó la habitación, como un relámpago que no venía del cielo. Vi un rostro. Tenía los ojos de Marisol, sí, esos ojos grandes y oscuros,
pero la piel estaba tirante, la boca se abría demasiado y dentro había dientes que no eran humanos, demasiados, apretados como los de un animal. Grité, o quise gritar, porque no escuché mi propia voz. Retrocedí a ciegas y choqué con algo firme. Eran las manos del perro, ya de pie, más alto que yo, con esos dedos largos clavándose en mis hombros como ganchos. Sentí su frío atravesarme la ropa, llegar hasta el hueso. Y la frase volvió dentro de mi cabeza, clara y tranquila, como si me estuvieran explicando una regla. Te traje porque ella se está quedando sola. Del fondo, la cosa que parecía mi hermana dio un paso. El suelo se hundió con un sonido húmedo, como si caminara sobre carne. Yo intenté moverme y no pude. Las manos del perro me sostenían con una fuerza limpia, sin esfuerzo, como si yo fuera una bolsa vacía. No dura mucho lo que se pudre aquí, dijo la voz en mi mente. Tienes que decidir. ¿Te quedas o traes a otro? Ahí entendí la trampa. No era solo mi hermana. No era solo yo. Era un ciclo. Un edificio que no estaba en ninguna calle de verdad, un hueco en la ciudad que se alimentaba de gente como yo, invisibles, fáciles de perder. Los que desaparecen y a nadie le importa. Los que no tienen quien los busque. El perfume dulzón me volvió a entrar por la nariz y por un segundo, lo peor, por un segundo sentí ganas de rendirme. La calle cansa. La vida en la calle te hace pensar que cualquier lugar cerrado es descanso. Pero me ardió la culpa, como una chispa. Recordé a Marisol saliendo de casa en 2009. Recordé su risa. Recordé la cara de mi madre esperando una llamada que nunca llegó. Y me solté. No sé de dónde saqué fuerza. Tal vez no fue fuerza, tal vez fue pánico puro. Me zafé de esos dedos y corrí hacia la oscuridad de la puerta, tropezando, sintiendo detrás de mí el movimiento rápido de algo que venía a alcanzarme. Sentí esas uñas, porque ya eran uñas, rozándome la espalda, desgarrando mi chamarra. Crucé el umbral y, de golpe, el mundo volvió a encenderse. Escuché la lluvia, el viento, un coche lejano, el ruido de una cortina metálica golpeada por el aire. La ciudad entera regresó como una bofetada. Me volví. El edificio no estaba. Solo había una pared lisa y húmeda, como si siempre hubiera sido así. La farola parpadeaba. Y bajo la farola, sentado en la acera, estaba el perro negro, inmóvil, mirándome como si nada hubiera pasado. En el charco frente a él, donde debería reflejarse un perro, vi una silueta alta y delgada, con brazos largos, esperando. No ladró. No parpadeó. Pero en mi cabeza escuché su voz por última vez, como un eco pegado al pensamiento. Tarde o temprano, vas a seguirme otra vez. Desde esa noche, cada vez que estoy por quedarme dormido en un rincón cualquiera, lo siento. Esa mirada amarilla en alguna esquina. A veces lo veo de verdad, bajo una luz intermitente, sentado como si me hubiera encontrado por casualidad. Y lo peor no es verlo. Lo peor es que, cuando el frío me parte la espalda y el hambre me deja temblando, una parte de mí piensa, sin querer, que quizá esta vez sí debería seguirlo, porque allá adentro, al menos, nadie te despierta a patadas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.